acompañarnos. Buen día. Quiero invitar a mis compañeros de la cátedra, si están por ahí, que se animen a subir. Si no, bueno, estoy acá en buenas compañías igual. Agradecer mucho al observatorio por habernos invitado. Mi nombre es Julia, yo estoy en representación de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la ciudad de Río Cuarto. Estamos muy contentos de que este espacio exista, de que existe la posibilidad de empezar a hablar de un nuevo modelo tan necesario que es el modelo de la agroecología. En el epicentro de la soja, ¿no? Río Cuarto es justamente eso, el epicentro de un modelo que atenta contra la alimentación sana y segura. Un poco lo que nosotros trajimos de la cátedra para compartir es un escrito colectivo, por eso por ahí voy a ir leyendo y comentando. No es un escrito mío, sino justamente un escrito colectivo redactado entre los que integramos la cátedra, que refleja un poco la historia y lo que venimos trabajando, y también refleja todo el trabajo de más de las 50 cátedras libres de soberanía que existen en el país y que forman parte de la red de cátedras libres del país. Para nosotros el concepto de alimentación pasó de ser una definición teórica a ser un concepto multidimensional y se hace necesario analizar este concepto desde todos los ángulos, pero en especial desde lo central, desde el sabernos ciudadanos que vamos conquistando en este devenir el derecho a la alimentación sana, segura y soberana para garantizar la vida plena, el buen vivir físico, psíquico y social. La visita a nuestra ciudad de la licenciada Miriam Gorman, que es una referente de la temática y la propulsora de las cátedras libres de soberanía en el país, alentó un poco la creación de esta cátedra acá en la ciudad y con ello algunas preguntas que nos fuimos planteando en el inicio de esta cátedra. ¿Cómo englobar esa multiplicidad en una currícula normativa como las que se desarrollan en los centros de enseñanza, particularmente en el nivel académico? Y en especial nos preguntamos cómo trascender nuestros conocimientos técnicos para ir al encuentro de los saberes de la tierra, de nuestros pueblos originarios, del campesinado, de los agricultores familiares, de los pescadores artesanales, de las experiencias de lucha de las asambleas ciudadanas en defensa de nuestro ambiente, del comercio justo. De la mano de Miriam conocimos en profundidad cómo en el 2003 un grupo importante de profesionales crearon la primera cátedra libre de soberanía alimentaria de la Universidad de La Plata como culminación de una lucha que afrontaron desde el año 96 a través del Grupo de Reflexión Rural y que supo señalar el proceso que se iniciaba de sojización en nuestro país. Mientras se desarrollaba una crisis atroz que hizo que un país que lideraba la exportación mundial de cereales y oleaginosas se sintieran los efectos del hambre, y simultáneamente los sectores más vulnerables desplegaban grandes luchas, ganaron la calle y dieron lugar a lo que llamaron estrategias de sobrevivencia, precisamente para sobrellevar estos duros momentos que afectaron el 70% de los niños de nuestro país. En esta Argentina neoliberal de la década del 90, que nos lleva a la crisis del 2001-2003, se multiplicaron los debates, las acciones, los encuentros, los foros, y se fue encontrando el ámbito propicio para estas cátedras, logrando en el trabajo inter y transdisciplinario una confluencia y validación, un diálogo de saberes que trasciende lo profesional para articular con estudiantes, profesionales, amas de casa, docentes, productores, artesanos, en una puesta en común con los saberes ancestrales que se multiplican en cada comunidad, en cada pueblo y en cada región. No fue este un hecho casual, se parte de nuestra propia historia, el alumbramiento de la reforma del 18, hoy celebrando su centenario, que abrió las puertas de nuestros centros de conocimiento para socializarlo, para democratizarlo, y la chispa la encendieron entonces los estudiantes cordobeses, que levantaron las banderas del acceso universal, de la autonomía, del cogobierno de la universidad al servicio de la sociedad, y la respuesta inmediata fue que ese reclamo se sumara al movimiento obrero organizado. Luego nace la cátedra de FAUBA y posteriormente la Caliza Nutrición en el 2013, que tiene una particularidad. Nace por iniciativa de los estudiantes, que hace su propuesta el Consejo Superior de la Facultad de Medicina.
Ellos recogieron las banderas del 18, asumieron el papel de gobierno de la universidad de la que son parte y motorizaron esta iniciativa. Y así, con perfiles propios de cada territorio, de cada casa de estudios, en algunos como materias optativas, en otros con las características propias de las cátedras libres, en otros casos a partir de movimientos sociales organizados, comenzó a crecer esta red de cátedras libres de soberanía alimentaria que hoy se extienden desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. En Río Cuarto nosotros transitamos recién el primer año de construcción, pero con un largo proceso que inicia entre el 2010 y el 2012 con la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que exigió la sanción de la Ley de Bosques y que dio cuenta de la gravedad de la deforestación en la provincia de Córdoba, con la existencia de solo el 8% de bosques nativos. Hoy estamos hablando de solo la existencia del 3%, lamentablemente. Luego los riocuartenses nos enteramos de la instalación de la multinacional Monsanto en la ciudad y de la lucha por impedir su instalación. Nace la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, que logra, a fuerza de movilizaciones populares, pedidos de informes e intervenciones del municipio, que la empresa desista de su intención de instalarse en la ciudad. En ese mismo tiempo, la amenaza de Monsanto en nuestras tierras avanza sobre Malvinas Argentinas con el inicio de la obra de una planta de semillas, la cual a partir de la CAMPE, que muchos conocemos, de los vecinos también queda sin efecto. Durante esos años empiezan a confluir diferentes espacios acá en la ciudad, el Centro Agroecológico, el Observatorio Socioambiental de la Universidad, el Grupo de Extensión Agroecológico Nueva Semilla, ferias de productores orgánicos y agroecológicos, entre otros, y articulaciones con movimientos sociales de la región, especialmente con los grupos Paren de Fumigar. Y se comienza a sumar más vecinos preocupados por las problemáticas ambientales de la ciudad. Y es así como en el 2013 se realiza en la ciudad la primera audiencia pública sobre el modelo de producción vigente, con 70 expositores del país, vecinos, profesionales, investigadores, docentes, miembros de asambleas, partidos políticos, pequeños productores, que expresaron de manera contundente los impactos nefastos de este modelo. De esa audiencia nace el proyecto de ordenanza Río Cuarto Agroecológico, presentado recientemente en el Consejo Deliberante por iniciativa popular y que impulsa la transición hacia la agroecología para que ésta deje de ser una expresión de deseo institucional y se convierta en una realidad en todo el cordón verde de nuestra ciudad. Finalmente llegamos al ciclo de formación que estamos llevando adelante en este momento, se llama Construyendo Caminos hacia la Soberanía Alimentaria, con una serie de cursos abiertos, libres, gratuitos, con el objetivo de seguir aprendiendo y reflexionando sobre la temática. Tuvimos la presencia del abogado Marco Filardi en el primer curso de formación que denominamos Seguridad Alimentaria, Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación. Allí reflexionamos que el alimento es un bien y que su acceso es un derecho conquistado por la humanidad a través de siglos de lucha por el pan, por el trabajo, por la salud, por la educación, por la vida. Derecho humano y derecho de los pueblos que concentran en sí los conceptos soberanos de la equidad, la justicia, la soberanía económica y la soberanía política, sin las cuales no se alcanza la soberanía alimentaria. Nos preguntamos, o es pertinente preguntarnos qué es entonces este concepto, ¿no? ¿Qué es la soberanía alimentaria? En nuestro proyecto de constitución de la cátedra lo definimos como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos en armonía con la naturaleza, que garantice una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada, suficiente y accesible para toda la población. En ese sentido, la Vía Campesina, Movimiento Internacional de Trabajadores Rurales, organizaciones campesinas e indígenas, ha afirmado desde siempre que el modelo de agronegocio es una de las causas del hambre. Exigen políticas de Estado, de distribución de tierras y promueven un modelo soberano sin transgénicos ni agrotóxicos. Tal es la veracidad de esta afirmación que la FAO debió finalmente reconocer que cada vez más personas pasan hambre en América Latina y el Caribe. Estamos hablando de 42 millones de personas, 2 millones más que en el 2015. En un momento en que se producen alimentos que nunca en el mundo entero. El mismo director de la FAO, José Graciano da Silva, afirmó que la agricultura industrial contribuye a acelerar la deforestación, agravar la escasez de agua, el agotamiento del suelo y el volumen de emisiones de gases invernaderos,
y llamó a transformar los actuales sistemas de alimentación y de agricultura, reduciendo el uso de agrotóxicos y con mayor presencia de pequeños productores. Otro de los puntos que integran el concepto de soberanía alimentaria es que otorga prioridad a las economías locales y mercados regionales, a los pueblos originarios, a los campesinos y agricultores familiares, pescadores artesanales y pastores tradicionales, así como a los asalariados rurales que participan en procesos colectivos basados en sistemas de producción justos y sustentables. Los campesinos, indígenas y agricultores familiares producen el 70% de los alimentos del mundo, a pesar de contar solo con el 25% de la tierra. En contraposición, las empresas del agronegocio cuentan con el 75% de la tierra, pero solo producen el 25% de la comida. Así lo revela una investigación de la ONG internacional ETC, que desarma justamente los mitos de la agricultura industrial y transgénica. Asegura que si los gobiernos que quieren acabar con el hambre y frenar el cambio climático deben aplicar políticas públicas para impulsar la agricultura campesina y la agroecología. El modelo campesino utiliza solo el 10% de la energía fósil y menos del 20% del agua que demanda la totalidad de la producción agrícola, con prácticamente cero devastación de suelos y bosques. En tanto, la cadena agroindustrial destruye anualmente 75.000 millones de toneladas de capa de suelo arable y desmonta 7,5 millones de hectáreas de bosque. Con estos datos podemos concluir que la soberanía alimentaria constituye un verdadero paradigma que cuestiona y rechaza el modelo hegemónico de producción, distribución y consumo de alimentos fundado en la quema de energía fósil, los agronegocios, en el extractivismo y en una tecnociencia al servicio de los intereses de los poderosos, promoviendo el uso adecuado y sustentable de nuestros bienes comunes naturales. Y lo cuestiona no solo porque no alimenta al mundo e impacta negativamente en el ambiente, sino también porque tiene graves consecuencias en la salud de nuestros pueblos, arrojando miles de litros de veneno al aire, al agua, a los alimentos, todo lo cual empieza a emerger en los análisis de sangre y orina, incluso de los habitantes urbanos, generando malformaciones, enfermedades respiratorias y cáncer, tal como lo demuestran innumerables investigaciones científicas. Cabe decir que 6 años antes del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, ratificando los altos riesgos del glifosato, el doctor Andrés Carrasco, biólogo molecular y expresidente del CONICET, ya había confirmado a través de investigaciones en anfibios las consecuencias devastadoras del glifosato en la salud. Por ese estudio fue perseguido y hostigado por las corporaciones del agro, de la academia y por parte del propio Estado. Pero gracias a él nada volvió a ser igual. Organizaciones sociales, campesinos, familias fumigadas, activistas, docentes e investigadores comprometidos, muchos de ellos pertenecientes a esta universidad, tomamos su trabajo como una prueba de lo que viven en nuestro territorio, de lo que se vive en nuestros territorios saqueados por la soja. En el mes del aniversario de su muerte, sus cenizas, que no sé si todos saben, yacen debajo de un algarrobo que está en el campus de nuestra universidad, germinan nuevos andares colectivos. Y esta cátedra, fiel a su ejemplo, elige el camino de la ciencia digna para pensar, evidenciar, denunciar, sistematizar estudios y experiencias que rompan el mito del agronegocio como única alternativa a la alimentación del mundo y aporte la construcción de modelos agroecológicos como camino de transformación social. Este es el documento que elaboramos conjuntamente. Resta decir que están todos invitados a esta cátedra libre. Es una cátedra abierta, no es necesario ser integrante de la universidad y no se reducen sus actividades a actividades académicas, sino que es un encuentro entre todas las personas que queremos construir otro modelo y que queremos caminar juntos la agroecología. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Es una alegría para mí estar hoy acá. Yo soy Ivana López. Vivo en Tres Acequias, en una quinta de aproximadamente 5,5 hectáreas. Hace varios años que ya estamos haciendo agroecología
y también agricultura biodinámica, con un gran placer. Quería comentarles un poquito cómo llegamos a esto. Y bueno, tiene que ver mucho con mi historia personal. Yo soy bonaerense, me crié en el campo, en el norte de la provincia de Buenos Aires, junto a mis abuelos y mis padres. Y bueno, ellos fueron mentores de esto, ¿no? Mis abuelos sobre todo. Vivíamos en un campo, como a muchos de acá por ahí les va a sonar, donde había de todo, había abundancia de frutas, en un campo pequeño, pero se producía la gran mayoría de nuestros alimentos. Mi abuelo ordeñaba, mi abuela hacía los quesos, las mantecas, se criaban pollos, se criaban cerdos. Entonces, en un campo chiquito, humilde, una casita humilde, pero nunca faltaba un plato de comida. Y como a todos les debe pasar, las vivencias en la infancia marcan, y mucho. Así que eso a mí me fue marcando. Siempre les cuento por ahí a mis amistades. Viví 2 películas, una a color, que fue esta que les cuento, y una en blanco y negro. Porque a partir más o menos de los años 90 aparecen los agroquímicos y mi padre y mi hermano los se utilizaban en el campo. Y de repente, bueno, los frutales se empezaron a secar. Ya no había delante de casa esa huerta inmensa que llevaba el plato de comida todos los días a casa. Ya no había diversidad, los cerdos ya no tuvieron su lugar y pasaron a ya no haber alambrados, ya no hacían falta si no había animales. Y ahí empezó a estar todo más blanco y negro para mí. En los 90 yo tenía 11 años. Tengo un recuerdo muy patente de que venían equipos a buscar agua a nuestro campo porque teníamos un tanque, el tanque donde yo me bañaba todos los veranos, y de ahí se extraía agua para los equipos para pulverizar. O sea que yo me bañaba también en una mezcla ahí. Pero bueno, toda esa vivencia durante mi infancia me llevó a internamente ir haciendo un clic de más grande. Me vine a Río Cuarto, estudié veterinaria, me recibí de veterinaria. Bueno, y esa marca hizo que yo optara por seguir viviendo de aquella forma cuando había sido chica, ¿no? Los agroquímicos para mí nunca formaron parte de mi decisión en una producción. Es una convicción mía, es una cuestión humana. Creo que por ahí charlábamos con Claudio, la mayoría de la gente o de los productores que deciden trabajar de esta manera, primero es una convicción humana y después se sientan a ver los números. Para no todos puede ser así, y es perfecto eso. Pero en mi caso sí fue una convicción desde muy chica. No me veo produciendo de otra forma. Y desde mi lugar aportar el granito de arena que pueda. ¿Qué es lo maravilloso que me trae este tipo de producción? Es justamente esto que les digo, seguir mi convicción. Hoy los números para mí no son lo fuerte. No es que estoy haciendo esto porque, wow, estoy obteniendo una rentabilidad maravillosa. No, pero tengo esa tranquilidad de poder hacer lo que me gusta y estoy viviendo de esto. Ese fue mi transitar. No sé si han ido pasando fotos. Este es otro. No están ordenadas. Bueno, no hay problema. ¿Qué más les puedo decir? Habría mucho para charlar. Una cosita que relacionada a lo que hablabas vos recién, nombraste a Miriam Gorban, porque siempre he escuchado, cada vez que he hablado con algún productor, incluso mi propio hermano, que dicen, si no producimos de esta manera, no estamos produciendo alimento y hay que terminar con el hambre en el mundo. Y Miriam un día en un programa televisivo dijo,
el hambre en el mundo se va a acabar cuando haya un empleo digno y un salario justo. Y me quedaron resonando mucho esas palabras. Así que compartir eso, recordar eso nuevamente con ustedes. E invitar a todos al diálogo, porque creo que hay algo que nos falta muchísimo por transitar y que es el diálogo. Yo ya he pasado por distintas etapas de ponerle mucho el cuerpo a productores vecinos que están pulverizando y que nos perjudican a todos, no solo a mí, a toda la comunidad donde yo vivo. Tres Acequias fácilmente debe haber 300 personas. Hay un colegio rural que es totalmente fumigado en todo su alrededor. Así que esto no es solo por mí, es por todos los seres humanos. Entonces, invitar de nuevo al diálogo, a sentarse en una mesa, a dialogar empáticamente. Así que bueno, le voy a dar lugar a uno de mis compañeros. Gracias por estar acá, es un placer ver las caras conocidas y las desconocidas más aún. Gracias. Bueno, yo me presento, soy Luciana Sagripantis. El campo en el que trabajo, que es un campo familiar, está ubicado en Coronel Moldes. Nosotros nos acercamos a la agroecología de una forma distinta, porque en realidad nos pasó que después del 2001 era una producción tambera, había tambo en el campo, son 300 hectáreas aproximadamente, y bueno, fue una debacle, como ya todos sabemos, pero muy puntualmente para los productores, como en nuestro caso, que éramos chacareros tamberos, que en esa época la unidad productiva estaba por encima de las 500 hectáreas, o sea, debe ser el único lugar en el mundo donde te podés fundir con 300 hectáreas, pero bueno, eso es una idea del latifundio que todavía no la tenemos muy clara, pero nos pasaba en esa época esta situación, que nos fundíamos produciendo, porque estábamos produciendo abajo de lo que teníamos como costo. Una vez que advertimos esta situación, resolvimos buscar qué cosas eran las que nos desestabilizaban. Y ahí aparecieron dos cosas puntuales. Una era el efecto que tenían las políticas económicas sobre nuestro sistema, que no era, digamos, una ausencia de política, sino que siempre fue una política que estuvo dirigida a que el pequeño y mediano productor desapareciera, porque no hay facilidades, todo es muy complejo cuando las escalas son de pequeñas a medianas, y sobre todo con un lobby para que alquiláramos los campos y se empezara a producir dentro de la agricultura que nosotros decimos ahora es convencional, trigo, soja, maní, en el lugar a donde estoy yo. Bueno, en función de eso, encontramos eso que nos afectaba, o sea, que venía de la mano del mercado, del lugar a donde comercializábamos, de lo que veníamos haciendo. Y otro gran efecto que nos desestabilizaba productivamente era, bueno, ante cualquier variación climática que había, era como que siempre nos dejaba tecleando. A todo esto, les cuento que la convicción y la decisión que había como familia era quedarse en el campo. Nosotros que nos queríamos quedar en el campo y queríamos seguir trabajando nosotros en el campo. No queríamos alquilarlo al campo, porque sabíamos qué es lo que significaba. Entonces un sentimiento, digamos, de dejar mi casa. Yo, por lo general, siempre me presento primero como que yo soy una luchadora desde siempre contra el éxodo rural. O sea, yo viví todo lo que fue el éxodo rural de los 90, de los 2000, o sea, en una zona donde yo a veces me paro en el campo y digo, uy, mira, a donde ves un montoncito de plantas, ahí vivían una familia. Estamos hablando de que cada 50, 80 hectáreas había una o dos familias viviendo, produciendo alimentos de una excelente calidad,
Y bueno, y ese sistema sí, dejó de funcionar, y lo que les quería contar que nosotros empezamos a usar, una vez que logramos describir qué cosas eran las que nos desestabilizaban, nos pusimos a pensar un sistema que tendiera a ir contra esas dos cosas. Y lo primero que descubrimos fue que la diversidad, digamos, primero la diversidad en las especies, segundo la diversidad en los productos, tercero la diversidad de nuestra cadena de comercialización. Digamos, la diversidad como un todo, pensando el sistema, nos hizo un cambio muy, muy fuerte. Y la otra fue, digamos, la autoproducción de semillas y despegarnos un poco del tema de los insumos. Lo que veíamos que ese compromiso que teníamos con la compra de insumos todos los años, o sea, en los años donde se ponía un poco más compleja la situación, realmente nos dejaba ahí pensando en que si alquilábamos o no un pedacito de campo. Y ahí fue como, viene otra parte muy importante, que fue que nos empezamos a encontrar con otros productores que veían en este sistema, digamos, hegemónico del agronegocio, veían que no respondían a lo que ellos querían como productores, que no son muchos, pero ahí fue cuando nació, hace más o menos 11, 12 años, lo que ahora se llama el Grupo Nueva Semilla, que bueno, fue pasando por distintos nombres porque inició como un cambio rural, pero que hoy, o sea, yo digo, es una gran familia, esa Nueva Semilla. Y ahí, viste, como un poco nos juntamos, al inicio era un grupo de autoayuda, porque bueno, decimos, y nos sentíamos solas, sigue siendo así. O sea, y la soledad, o sea, y encontramos esa soledad, una soledad en nuestra comunidad, porque nosotros éramos los bichos raros que no nos íbamos al pueblo, no alquilábamos los campos, no hacíamos eso que estaba haciendo todo el mundo. Y ahí empezamos, o sea, yo ahí me di cuenta que muchas de las cosas que nosotros hacíamos de una forma natural, tomando en cuenta primero nuestra identidad como productores, y también haciéndonos cargo de esa cultura que traíamos encima, o sea, era una situación natural, o sea, no es que hacíamos agroecología. La agroecología nos vino a describir por ahí un poco lo que estábamos haciendo. Con el tiempo fue tomando forma, pero hay muchos conceptos que los productores, no me gusta decir tampoco la palabra productor porque parecemos una cosa, pero que la gente que queremos la tierra, o sea, lo vivimos de una forma natural y por ahí hay que empezar a darle un poco más de bolilla a eso, trayendo toda esa cultura, ese bagaje de conocimientos que hoy parece que lo reemplazamos directamente por un marbete. Y bueno, cosas para hablar técnicas, o sea, no sé si que hay muchos productores, me imagino que no tantos, que se fueron después de la charla de Eduardo a hacer agroecología seguro, no quedó mucho productor. Bien, muchas gracias, porque necesitamos productores, la demanda nos supera, necesitamos productores. Y bueno, la cuestión técnica, después si a alguno le queda alguna pregunta, pasará. Pero les quiero pedir, o sea, desde esa convicción con la que nosotros hacemos las cosas, les quiero pedir a todos como consumidores, porque todos somos consumidores de algo, que empecemos a ponerle el peso, la conciencia a ese peso que sacas del bolsillo para comprar alimento. Empecemos a reclamar calidad, empecemos a reclamar buenas prácticas, empecemos a generar esa conciencia. El consumo tiene muchísimo poder, y como consumidores tienen que empezar a ejercerlo.
Bueno, cosas sueltas quedan muchísimas, a lo mejor salen en algún momento, pero otra cosita que les quería decir es que yo nunca pensé, por lo menos cuando arrancamos con el Nueva Semilla, este año va a cumplir los 12 años el grupo, nunca pensé que me iba a tocar vivir una situación como esta. Yo decía, bueno, esto, viste, como nunca pensé que a lo mejor me iban a convocar a hablar, a contar qué es lo que hacía en el campo. No estaba dentro, digamos, de las cosas que yo alguna vez había pensado. Y me doy cuenta que esto que está pasando ahora pasa porque en realidad, o sea, por lo menos no pensaba que iba a ser en un plazo de 10 años, no lo pensaba, me parecía que a lo mejor iba a llevar más tiempo. Pero ¿sabe qué es lo que está apurando tanto los plazos? Es que la destrucción ambiental es una realidad. Cuando nosotros decimos la extinción de especies, no es el oso panda que está en China, es la extinción local que tenemos nosotros, que vemos que en 5 o 10 años nos quedamos sin martinetas, o sea, ni hablar no, la liebre, por ejemplo, la vizcacha. La vizcacha te tienen que hacer 300 kilómetros para una vizcacha cuando hace 10 años tenías vizcachera. La extinción local, la desertificación, empecemos a poner los nombres con el peso y las cosas como son. Salinización de ambientes que tienen muy buena capacidad productiva, que se han salinizado, pérdida de los recursos del agua. Eso es algo que estamos viviendo, palpando, que por ahí los productores le cuesta contarlo, o no saben cómo contarlo, o a lo mejor no le interesa contarlo, pero es una realidad que está sucediendo hoy. Muchas gracias y bueno, espero que esto siga creciendo y que se sientan invitados los productores a hacer las cosas distintas. Buenas. Bueno, primero dar las gracias por haberme invitado, me siento agradecido por estar acá. Para explicar un poco el cómo empezó lo nuestro, primero, a mí personalmente siempre me gustó mucho la naturaleza, mucho el campo y muy poco la ciudad. Entonces, desde chico siempre fui al campo que tenía mi familia, donde había un monte frutal de 2 hectáreas y todos los veranos estaba ahí en el campo juntando frutas y era algo cotidiano, digamos, la fruta de verano y los cítricos en invierno. Después, a mediados de los 90, empecé a leer mucha prensa independiente de una influencia más libertaria. Y lo que me quedó claro fueron una consigna que es el hazlo tú mismo. Cuando vos estás en desacuerdo con algo, es decir, no esperar la solución, no esperar el salvador, no esperar a alguien que venga a decir cómo tendría que cambiar, sino desde nuestra pequeña porción empezar a hacer lo que podemos. Entonces empezamos a hacer una huerta bajo ese monte frutal viejo. Y desde el año 2000, que estoy con mi compañera Laura, decidimos ir, como alquilar un lugar e ir al campo. Si íbamos al medio del campo, ya sabemos que íbamos a tener que luchar mucho con la deriva de los agroquímicos, entonces decidimos situarnos en el cinturón verde de la ciudad. Alquilamos un lugar de 2 hectáreas y fue como un campo de prueba. Fue como decir, bueno, pongamos nuestros frutales, nuestra huerta para autoconsumo y de ahí empezar a ver, digamos, tratar de depender menos del entorno y lo que consumimos nosotros, hacerlo nosotros mismos. Ese fue, digamos, el comienzo. Hace 7 años llegamos a comprar 3 hectáreas acá en Río Cuarto, así en el cinturón verde de Río Cuarto, que bueno, en realidad nos hubiera gustado tener un pedazo más grande de tierra porque ya hoy medio que nos queda chico, las 3 hectáreas,
pero bueno, es en el lugar donde nos situamos como para producir. Y poco a poco fue creciendo. Más o menos en el año 2002 fue la primera vez que paramos una fumigación. Nosotros estábamos, en el primer lugar donde estamos justo al frente de la ciudad. Es decir, era un lote de 8 hectáreas que en ese momento se alquilaba para hacer soja o maíz. Y las primeras veces que paramos una fumigación nos fuimos a charlar con la gente y en realidad era medio como que no nos entendían. Pasaron distintas situaciones, pero lo que a nosotros siempre nos sirvió fue el decir, bueno, vengan a ver, digamos, yo elijo vivir de esta forma. Más allá de que me ampare o no me ampare la ley de agroquímicos, o yo quiero vivir con mi familia en un ambiente rural, criar a mis hijos de esa forma, y si vos estás pasando con una fumigadora a 20 metros de donde yo vivo y tirando un líquido que muchas veces en ese momento no había, vos le pedías la receta sanitaria y no la tenían, venían a lo mejor con 25 o 30 kilómetros de viento y lo mismo lo hacían. Entonces, bueno, fuimos pasando por distintas etapas desde el año 2002, que fue la primera vez que frenamos una fumigación, hasta que en el terreno nuevo donde estamos llegamos a un acuerdo con el dueño del campo que nos dio 4 hectáreas más al frente donde estamos como para trabajarla y retirar un poco hacer como un cinturón nosotros, ya que fuimos a hablar a la Defensoría del Pueblo, al municipio, al Ministerio de Agricultura, golpeamos todas las puertas para ver y nunca hubo una solución. Entonces la solución nosotros la encontramos de esa forma, sentarnos, dialogar y decir, bueno, nosotros vivimos de esta forma y queremos que se nos respete. Eso fue más o menos como se nos fueron dando las cosas a nosotros. Pero de repente vos ves, decís, sí, te alejas a lo mejor una fumigación 400, 500 metros, 300. Hace supuestamente del año 2012 que está prohibido el 2,4-D en el departamento de Río Cuarto, y cualquiera que tiene un poquito de observación de la flora ve como todas las plantas están mal formadas. Es decir, árboles y yo lo veo en la huerta, en los tomates, muchas veces en los zapallos, que justamente, es decir, nosotros no aplicamos ningún químico. Alrededor, yo estoy cerca del río y todo en el alrededor, digamos, no se aplican fumigaciones porque es una zona donde hay clubes. Pero la deriva viene y vas al centro de la ciudad, ves los árboles de la plaza y están con todas las hojas mal formadas. Y hace 4 o 5 años que cada vez viene peor. Entonces vos decís, ¿hasta dónde tenemos realmente el derecho de vivir en un ambiente sano? Si la deriva de 2,4-D, que puede llegar a tener hasta 10 kilómetros, nos llega a todos. Y ir a lugares como Alpacorral, donde vamos desde que somos chicos, y ver árboles con malformaciones, es decir, ¿hasta dónde llega todo esto? Y entonces desde ese punto nos paramos de decir, bueno, ¿hasta cuándo podemos permitir esto? Entonces yo no sé cuál sería la solución. Es muy complicado, la solución para llegar es complicada, pero decir, pongamos cada uno nuestro pequeño granito de arena para decir, evitémoslo. Sé que no se pueden suprimir los agroquímicos de un día para el otro, que es como decía el Eduardo,